Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a dar inicio a nuestra última sesión. Sí, el día de hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es el manejo del Big Data y, bueno, cómo se relaciona esto con los sistemas geoespaciales, ¿no? Vamos a ver algunas características del Big Data, cómo se maneja, algunos ejemplos, cómo se podría implementar, ¿no? Básicamente orientado hacia nuestra temática, ¿no? Bien, entonces para comenzar, lo que tenemos que ver es o entender es qué es el Big Data, qué entendemos por Big Data y bueno, pues cuál sería su importancia, ¿no? Y qué desafíos tendríamos al momento de trabajar con el Big Data bueno, en diferentes entornos, en diferentes ambientes, ¿no? Primero, veamos, ¿qué significa Big Data? Si hacemos una traducción literal, Big Data no es nada más que gran volumen de datos o gran cantidad de datos. Y justamente este es el término, ¿no? Que se maneja. Big Data es el término que describe el gran volumen de datos, ¿no? Datos que pueden ser tanto estructurados como no estructurados, que bueno, pues se van generando día a día en diferentes entornos, ¿no? En diferentes negocios, en diferentes trabajos, ¿no? Entonces, básicamente la traducción literal sería esa, ¿no? Pero no es tanto la cantidad de datos la que resulta importante, ¿no? Sino que, ¿qué sería lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante del Big Data? Bueno, pues lo importante es qué hacemos con esa información, qué hacemos con esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Big Data nos puede servir y de hecho nos sirve para hacer análisis, para obtener ideas que conduzcan a mejores resultados, ¿no? A través de lo que es la inteligencia de negocios, básicamente, o negocios estratégicos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos del manejo de grandes volúmenes de información en el entorno, ¿no? En cualquier entorno, ya sea empresarial, ya sea, bueno, pues en cualquier tipo de trabajo, básicamente, ¿no? Es manejar gran cantidad de información, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos de Big Data como tal, ¿no? Nos referimos a los datos, al conjunto de datos o a la combinación de los datos, ¿no? Cuyo tamaño, cuyo volumen, ¿no? Complejidad que podamos manejar, que básicamente es la variabilidad de la información, lo que es la velocidad de crecimiento, ¿no? Van a dificultar la captura, el manejo, la gestión, el procesar esta información, el procesar estos datos para hacer pues un análisis mediante el uso de herramientas tradicionales, ¿no? Herramientas convencionales, como por ejemplo las bases de datos relacionales. Si se dan cuenta, hemos visto un poquito sobre el manejo de bases de datos estas últimas clases y bueno, pues hemos visto que en bases de datos podemos almacenar información, ¿no? Pero las bases de datos convencionales, las relacionales, por ejemplo, em, nos permiten almacenar, sí, gran cantidad de datos, pero a su vez bastante limitado, ¿no? Por el tipo de información que se maneja. Porque, por ejemplo, el tema geoespacial no lo podemos manejar en una base de datos tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, bases de datos convencionales, paquetes de visualización, paquetes estadísticos, ¿no? Em, sí son útiles, pero con limitaciones, ¿no? Entonces, aunque el tamaño que se utiliza para determinar si un conjunto de datos es Big Data o no es Big Data, no está definido como tal. O sea, no es como que yo diga, ¿sabes qué? Tengo 1000 registros, 10,000 registros, 100,000 registros. O sea, a partir de qué número de registros yo puedo considerar algo como Big Data, como gran cantidad de datos e información, ¿no? Em, ¿cómo lo haríamos, no? Y esto puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues yo puedo hablar de que algo se considera Big Data o gran cantidad de información cuando hablamos de conjuntos de datos que van desde los 30, los 50 terabytes, ¿sí? Hasta varios petabytes,
que, bueno, pues es un volumen gigantesco de información, ¿ok? Entonces, bueno, esto hace que el manejo del Big Data tenga una naturaleza bastante compleja. Esto debidamente justamente a la naturaleza que tiene, ¿no? De tener información que no está estructurada. Y bueno, pues esto se debe a que los datos generados se generan en nuevas herramientas, en nuevas tecnologías que son distintas a las que manejamos tradicionalmente, ¿no? Entonces, estas herramientas como los logs de las páginas web, las lecturas de identificación de radiofrecuencias, ¿no? Por ejemplo, los RFIDs, sensores incorporados en diferentes dispositivos, en máquinas, los vehículos, los GPS, ¿no? Que están disponibles en nuestros celulares, tablets, computadoras, laptops, como les digo, en los vehículos, ¿no? La maquinaria, las búsquedas que hacemos de información en Internet, incluso lo que manejamos en redes sociales, en nuestras laptops, en nuestros celulares, ¿no? Todos estos registros de nuestros dispositivos, la ubicación en tiempo real en el GPS y demás, todo esto se va convirtiendo parte justamente de los datos que se van generando con estas tecnologías modernas, ¿no? Y bueno, pues en la mayor parte de los casos, con la finalidad de poder utilizar de una manera eficaz el Big Data, ¿no? Lo que tenemos que hacer forzosamente es trabajar con una combinación tanto de datos estructurados, los tradicionales, ¿no? Normalmente bases de datos relacionales, de aplicaciones, ¿no? Convencionales, como por ejemplo sistemas tipo ERP, que son los sistemas de planificación de recursos empresariales, ¿no? El SAP, por ejemplo, es uno de ellos, o por ejemplo los CRMs, ¿no? También, que son otro tipo de sistemas. Entonces, utilizamos gran cantidad de información que se van generando en distintos sistemas, ¿no? Entonces, a este volumen grande de información es lo que se conoce como Big Data. Pero aquí nos vamos a analizar y decir, ok, ¿por qué es tan importante el manejo del Big Data, ¿no? O sea, ¿qué hace que el manejo de esta información, de estos grandes volúmenes de datos, sea necesario? A ver, en primer lugar, una de las primeras cosas que una característica en realidad que tiene el Big Data y que hace que sea tan útil para las empresas es pues el hecho de que nos ayuda a proporcionar muchas respuestas a preguntas en realidad que que las empresas eh, tal vez ni siquiera saben que tienen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nos proporcionan un punto de referencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos grandes volúmenes de información, ¿no? Los datos pueden ser probados, testeados, manipulados de cualquier manera que la empresa lo requiera, ¿no? Como lo consideren necesario. Entonces, al trabajar con esto, las empresas, las organizaciones eh, tienen la capacidad de poder identificar los problemas de una manera mucho más, más comprensible, ¿no? Entonces, recopilar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y generar una búsqueda de tendencias justamente dentro de esos datos permite pues que las empresas se muevan de una manera mucho más rápida, sin problemas y de una manera muy eficiente, ¿no? Entonces, esto también les permite eliminar áreas problemáticas, ¿no? Antes de que, bueno, pues los problemas vayan acabando justamente con la empresa. Entonces, básicamente el Big Data, ¿no? El análisis del Big Data nos va a ayudar a aprovechar los datos, aprovechar la información y bueno, pues utilizarlos para identificar oportunidades nuevas y hacer tomas de decisiones, básicamente, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo nos genera movimientos, ¿no? De las empresas que son más inteligentes, ¿no? Operaciones más eficientes y bueno, pues eso hace que obviamente se puedan cumplir los objetivos de las empresas, de las instituciones, ¿no? Gracias a este manejo adecuado del volumen de información, ¿no? Básicamente es el poder aprovechar los datos. Perdón. Ahora, existen empresas que em,
aprovechan el manejo del Big Data para generar un valor agregado en sus empresas, ¿no? Como, por ejemplo, a través de reducir costos, ¿no? Grandes tecnologías como lo que es el cloud computing, el análisis basado en la nube con herramientas como Hadoop, ¿no? Por ejemplo, aportan buenas ventajas en lo que son términos de costos, ¿no? Cuando hablamos de almacenar grandes cantidades de datos y bueno, pues es mucho más cómodo y más económico tener datos alojados en la nube, en un servidor, desde el que podemos acceder desde todo lado y además de manera segura, que tener servidores locales incluso, ¿no? Que es mucho más costoso el mantenimiento, la infraestructura y demás, e incluso puede ser más riesgoso, ¿no? Además, el manejo de grandes volúmenes de datos, de información, nos permiten tomar decisiones de una manera mucho más rápida, ¿no? Y no solamente tomar cualquier tipo de decisión, sino que tomar mejores decisiones de las que lo haríamos si no tuviéramos estos volúmenes de información, ¿no? Entonces, la velocidad de los sistemas, la analítica, combinada con la capacidad que tienen los nuevos sistemas para analizar fuentes de datos, le dan esta ventaja a las empresas para analizar la información de una manera inmediata, ¿no? Y poder tomar decisiones basadas en en la nueva información que se va generando a partir de estos volúmenes de información, ¿no? Además que esto además permite a las empresas desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Se genera básicamente en las empresas una capacidad de medir las necesidades de los clientes y medir lo que es la satisfacción, ¿no? De los mismos a través de un análisis, ¿no? Entonces, hay un poder, ¿no? De los clientes de darles lo que quieren. Y eso se hace a través de la analítica de datos con el Big Data, ¿no? Que nos permite identificar pues, problemas que antes no se veían y dar soluciones que no veíamos que podían estar ahí, ¿no? Entonces se aprovecha esto para atacar problemas desde un nuevo punto de vista, ¿no? Desde una nueva perspectiva. Entonces, algunos campos, algunos ejemplos en los que podemos identificar que trabajamos con Big Data es, por ejemplo, en el sector del turismo, ¿no? El sector del turismo nos permite, pues, mantener satisfechos, por ejemplo, a los clientes, y eso es clave en este sector de la industria, ¿no? Pero la satisfacción puede ser un parámetro complicado de medir, ¿no? Especialmente en un determinado momento que sea un momento oportuno. Entonces, por ejemplo, hoteles, resorts y demás, em, básicamente solamente tienen una oportunidad para crear una buena experiencia en el cliente o revertir una mala experiencia del cliente, ¿no? Entonces, el análisis de grandes cantidades de datos de Big Data ofrece, por ejemplo, a estas empresas la capacidad de poder recopilar toda la información de los clientes, los datos, y esto les permite hacer, pues, análisis inteligente, ¿no? Identificar posibles problemas antes de que sea tarde y prevenir, ¿no? Problemas. Ahora, otro sector en el que el manejo y análisis de grandes volúmenes de información es ideal, por ejemplo, es el tema de la salud, ¿no? Entonces, en este caso, el Big Data em, aparece en grandes cantidades en lo que es la industria sanitaria. Eh, el manejo de los registros de los pacientes, seguros médicos, planes de salud, la información de los seguros, ¿no? Información de laboratorios, historial clínico, ¿no? Y cualquier tipo de información es difícil de manejar, ¿no? Pero están llenos, pues, de información que es clave, que nos sirven muchísimo una vez que se aplican los análisis de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tecnología de análisis de datos es muy importante para este sector del cuidado de la salud. Si nos damos cuenta, un ejemplo bien básico y bien claro acá en nuestro sistema de salud es, por ejemplo, el tema de los files médicos, ¿no? Qué complicado es tener una buena atención médica en Bolivia. ¿Por qué? Am, yo estoy asegurado, no sé, en, me voy a inventar, digamos, en la caja de caminos, ¿no? Caja del Servicio Nacional de Caminos.
Ok, estoy asegurado en este seguro de salud. ¿Y qué sucede? Me abren una carpeta de paciente, una carpeta física, ¿no? Y bueno, pues todos los resultados de mis laboratorios, mis consultas médicas, etcétera, etcétera, se encuentran almacenados en papel en esta carpeta, ¿ok? Pasa que después de un año me retiro o por cualquier X o Z motivo, me voy a otra empresa y en esta otra empresa me aseguran a la caja Cordes, ¿ok? Entro a la caja Cordes y ¿qué pasa? Me abren una nueva carpeta, un nuevo file. No derivan mi file que tenían en la caja previa, sino que me abren una nueva carpeta bajo su propio sistema. Entonces, todo mi historial clínico anterior se ha quedado en el otro seguro. En este nuevo seguro es empezar de cero. Entonces, no tienen nada de la información de a qué soy alérgico, a qué no soy alérgico, si he tenido enfermedades, cuáles han sido los tratamientos, cirugías, nada, absolutamente nada de información. Empezamos de cero, ¿sí? Con registros en papel. Entonces, cada vez que me hago un laboratorio, la hojita se va a mi file. Cada vez que me saco una radiografía, bueno, pues la placa va a mi carpeta. Cada vez que tengo que sacar ficha, van y buscan físicamente mi carpeta para llevársela al médico al momento de que me atienda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa si me voy a un seguro particular o a un médico particular? Perdón. ¿Qué pasa si me voy a un médico particular? ¿El médico particular tiene acceso a mi información médica de mis seguros? ¿Sí o no? A ver quién me dice. ¿Tiene acceso a la información médica? No, no ve, no tiene nada de acceso. No tiene acceso a mi información. ¿Por qué? Porque se ha quedado en el seguro. Entonces, voy a un médico particular y el médico particular que hace me abre otro file para él, para su consultorio, ¿no? Entonces, si yo ya había tenido tratamientos previos, análisis, laboratorios, el médico no tiene acceso a esa información y me tiene que volver a pedir análisis, estudios, radiografías, etcétera, etcétera, para registrarlos en su propio file, ¿no? En el que maneja él. Y luego voy a otro seguro y pasa exactamente lo mismo. ¿Y este es por qué? Porque, por ejemplo, en Bolivia no existe un sistema informático que centralice esta información de salud a nivel Bolivia, ¿no? O sea, qué belleza sería que haya un sistema único que esté conectado pues en línea con todos los médicos de Bolivia y no importa si tú estás en Tarija o en Beni, al otro lado del país, en Pando, ¿no? De extremo a extremo, y te atiende otro médico porque has viajado por emergencia. Y bueno, pues con simplemente colocar tu carnet de identidad, tu fecha de nacimiento, pueda acceder a absolutamente todo tu historial médico, ¿no? Y saber qué tratamientos se te han hecho, qué no se te ha hecho, tus estudios, tus análisis, absolutamente todo. Esto, aunque parezca un sueño en Bolivia, es una realidad en otros países, ¿no? Tú puedes ir a cualquier ciudad dentro del país y, bueno, pues con tus datos básicos acceden a tu información del seguro médico. Tienen toda la información. No como acá que, bueno, tienes que estar reclamando porque se perdió tu carpeta, porque se perdió tu radiografía, porque no hay los análisis de laboratorio, ¿no? Es un desastre. Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud, poder sistematizar la información genera una gran ventaja, ¿no? Imagínense tener toda la información médica en un solo sistema centralizado que sea de acceso para todos los servicios de salud, ¿no? Estamos hablando de médicos, estamos hablando de hospitales, ¿no? Entonces, la tecnología de análisis de data en lo que es el área de salud es importante. ¿Por qué? Porque cuando se analicen estos grandes volúmenes de información, información estructurada y no estructurada, no se va a poder proporcionar pues diagnósticos u opciones de tratamiento prácticamente inmediatas. ¿Por qué? El médico va a revisar mi historial. Ok, información estructurada, mis datos, ¿no? Nombre, edad, peso, presión arterial, etcétera, etcétera. Información no estructurada,
las fotografías de mis radiografías, mis laboratorios y demás. Entonces, al tener esa información, bueno, pues el médico va a poder tranquilamente determinar y decir, o bueno, pues usted tiene tal problema, ¿no? Y ya, tiene acceso a toda la información. Pero si no se tiene acceso a la información, ¿qué sucede? Que nuevamente nos tienen que volver a pedir absolutamente todo, ¿no? Y no es lo más ideal, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues el manejo de los grandes volúmenes de información es muy importante, ¿no? Y estamos viendo solamente un sector específico. Ahora, ¿qué pasa con la parte administrativa en las empresas, no? La administración empresarial, por ejemplo, tiene grandes desafíos. Mantener la calidad en la empresa y, bueno, pues obviamente la productividad, ¿no? De poder producir de manera eficiente, básicamente producir más con menos recursos, ¿no? Y con presupuestos ajustados, peor en la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Entonces, esto es un problema bastante grande y, bueno, pues hablamos de que es un problema a nivel administrativo en cualquier institución, básicamente, ¿no? Eh, no sé, pues desde la administración de la justicia hasta cualquier empresa, ¿no? Es importante el manejo de los grandes volúmenes de datos. Ahora, el retail, ¿no? El servicio al cliente, el comercio, ha ido evolucionando en los últimos años. ¿Por qué? Porque los compradores inteligentes esperan que el vendedor, ¿no? Entienda lo que realmente necesita el comprador y cuándo lo necesita. Entonces, el Big Data, por ejemplo, nos ayuda a satisfacer las demandas justamente de los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede recoger pues información de los clientes a través de redes sociales, historial de compras, etcétera, etcétera, y generar programas de fidelización, ¿no? Por ejemplo, a los clientes fácilmente, digamos, no sé, yo voy a una tienda de ropa deportiva y decido comprarme una polera de mi equipo favorito, ¿ok? Bien, voy y me compro una polera de mi equipo favorito. ¿Y qué sucede? Una tienda tradicional va a agarrar, me va a vender, me va a pedir mi NIT para la factura, me va a generar la factura y se acabó la transacción. Un negocio más inteligente que trabaje con análisis de datos va a agarrar y me va a decir, ok, estimado señor, le crearé por favor un código de cliente para su venta. Entonces me va a pedir mis datos, ¿no? Mi nombre, mi fecha de nacimiento, algunos datos básicos y va a registrar mi compra en su base de datos, ¿sí? Bien, resulta que yo después de un par de semanas vuelvo a la misma tienda para comprar, no sé, pues un regalo para un primo, un hermano y voy a comprar algo y luego, no sé, resulta que me gustó la tienda y vuelvo una tercera vez ya a comprarme ropa deportiva para fútbol, digamos. Entonces, todos esos datos se van registrando en la base de datos. Y bueno, pues em, a través de una analítica de datos con algunos algoritmos programables, se puede determinar mis tendencias en las compras que se han ido realizando, ¿no? Por ejemplo, se va a determinar que la mayor parte de los productos que he adquirido en esta tienda han sido relacionados con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Camiseta de fútbol, guantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pueden generar una oferta especial basada en mis gustos y mandarme un correo o un mensaje a mi WhatsApp y decirme, estimado cliente, le cuento que tenemos una oferta especial en estos productos nuevos que han llegado de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque han generado un perfil automático de mi información a partir de la información que se tiene de las ventas, por ejemplo, y han podido perfilar mis gustos. Y con eso, bueno, pues pueden generar tranquilamente un plan personalizado, ¿no? De lo que es, eh, no sé, unas ventas específicas. ¿Y esto cómo se hace? A través de la analítica de datos, ¿no? Obviamente les estoy poniendo un ejemplo bastante pequeño, ¿no? Dos, tres compras en una tienda. Imagínense cadenas de ropa deportiva como Fairplay, ¿no? O supermercados, ¿no? Farmacias, ¿no? Cadenas de farmacias que están presentes en toda Bolivia, que puedan generar un histórico y bueno, pues teniéndote en la base de datos de clientes con tu correo o tu número de celular,
mandarte ofertas específicas, ¿no? Por ejemplo, si digamos eres una persona que compra de manera regular, no sé, suplementos vitamínicos o algún tipo de medicamento específico, se hace este análisis de datos y te mandan, ¿no? Una oferta personalizada, te dice, hey, por si acaso tenemos un descuento en este tipo de producto o hay este tipo de promoción, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como analítica de datos y eso es un ejemplo bastante claro de cómo podría funcionar en lo que es, por ejemplo, el comercio, ¿no? Otro sector en el que es bastante aplicable, y no se preocupen, también lo vamos a ver específicamente en lo que es la parte geoespacial, ¿no? Pero ahorita estamos viendo otros ejemplos. em, Podría ser, por ejemplo, en las empresas de manufactura, ¿no? En las empresas que producen, que fabrican. Em, por ejemplo, en una empresa manufacturera se pueden desplegar sensores en los productos para recibir información a través de lo que es la telemetría, ¿no? Entonces, esto se puede utilizar muchas veces para servicios de comunicaciones, seguridad, navegación, ¿no? Entonces, la telemetría nos puede mostrar tranquilamente patrones de uso, ¿no? Tasas de fracaso, de oportunidad de mejora, reducción de costos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede utilizar a través de estos volúmenes puedes rastrear productos, rastrear equipos, ¿no? Y es algo similar que podemos hacer para un mapeo, por ejemplo, ¿no? A través de sistemas de georreferenciación, por ejemplo. Ahora, otro ejemplo de algún otro sector que se puede trabajar con esto, con el tema del Big Data, es, por ejemplo, en el sector de la publicidad, ¿no? Todos tenemos dispositivos inteligentes hoy en día, ¿no? Han proliferado bastante. Tenemos dispositivos celulares, tablets, ¿no? Y otros que tienen, por ejemplo, GPS, sistemas de posicionamiento global, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, puede permitir a un anunciante poder dirigirse a un consumidor cuando esté cerca de la tienda, ¿no? Si te tiene registrado a través de un sistema de posicionamiento, te dice, hey, por si acaso estás cerca de tal lugar y tenemos esta oferta hoy en día, ¿no? Sí, funciona, se puede hacer, ¿no? Imagínense esto, aplicarlo a una cafetería, a un restaurante, a una tienda, ¿no? Entonces, esto puede crear nuevas oportunidades de negocio para los proveedores de servicios y productos, ¿no? Y bueno, pues esto permite generar nuevos prospectos o nueva clientela, ¿no? Algunos otros ejemplos específicos del uso efectivo de lo que es el Big Data, ¿no? Para distintas áreas. Por ejemplo, el uso de registros de logs, ¿no? Básicamente bitácoras en los sistemas informáticos, ¿no? Para mejorar la resolución, por ejemplo, de problemas de las tecnologías de información, como por ejemplo, detección de lo que es brechas de seguridad, velocidad, eficacia en la transmisión, prevención de sucesos y demás, ¿no? El uso de información histórica, ¿no? Grandes volúmenes de información, por ejemplo, en un call center. Entonces, si se maneja Big Data en un call center, por ejemplo, de una manera rápida y efectiva, se puede mejorar pues la interacción con el cliente y aumentar la satisfacción. ¿Por qué? Si yo tengo la información de un cliente que, no sé, pues el 90% de las veces ha llamado para quejarse por la velocidad de su conexión, entonces es mucho más rápido determinar posibles soluciones a un problema recurrente del cliente, ¿no? Entonces se hace esa analítica de información, ¿no? Lo mismo pasa con el contenido de redes sociales, por ejemplo, ¿no? El uso del contenido de medios sociales para poder comprender de una mejor manera y de una manera mucho más rápida al cliente, ¿no? Y bueno, pues esto nos permite mejorar los productos y los servicios con esta interacción directa que se tiene, ¿no? Con el cliente a través del recojo de esta información. Ahora, el análisis de Big Data también sirve, pues, como, por ejemplo, para lo que es la detección, la prevención de fraudes, ¿no? Por ejemplo, en cualquier industria, en cualquier
institución que procese transacciones financieras en línea, ¿no? Banca electrónica, compras, actividades bancarias, transferencias, inversiones, pago de seguros, etcétera, etcétera. El Big Data nos permite asegurar la información, ¿no? De una manera mucho más eficiente. Obviamente, también el uso de información en lo que son las transacciones de mercados financieros, ¿no? Para poder evaluar de una manera mucho más rápida los riesgos y tomar pues mejores medidas, medidas correctivas bueno, en este sector específicamente, ¿no? Bien, entonces hay varias opciones de por qué es importante el manejo de los datos. Y justamente el manejo de volúmenes grandes, perdón, el manejo de volúmenes grandes de información genera desafíos, ¿no? En lo que es la calidad misma del manejo de datos en la Big Data. Entonces, las características especiales que tiene el Big Data, ¿no? Hacen que el tema de la calidad de datos tenga desafíos, ¿no? Tenga múltiples desafíos, creo que es la mejor palabra. Y bueno, pues estos desafíos se los conoce en el entorno del Big Data como las 5 Bs, ¿no? Las 5 Bs estamos hablando de volumen, ¿sí? Hablamos de velocidad, hablamos de variedad, veracidad y valor, ¿no? Estas cinco características del Big Data provocan que las empresas generalmente tengan problemas para poder extraer los datos reales y datos además de calidad, es lo más importante, cuando hablamos de volúmenes masivos de información, ¿no? Volúmenes cambiantes y complicados, ¿no? Entonces, hasta antes de trabajar con el Big Data, el existía un proceso, bueno, se lo sigue manejando de hecho, que se conoce como el proceso ETL, ¿sí? El proceso ETL implica lo que es la limpieza, transformación y cargado de información, ¿no? Que básicamente nos permitía cargar la información estructurada que teníamos almacenada en un sistema, ¿no? En un ERP, en un CRM, hacer la carga de información. Pero ahora se puede cargar información adicional que no necesariamente esté dentro de los dominios de la empresa, ¿no? Como por ejemplo, información de redes sociales, comentarios, likes, campañas de marketing, datos estadísticos, ¿no? Datos de GPS y demás que no están en un sistema propio pueden ser cargados a un análisis de Big Data, ¿no? Entonces, estos datos ofrecen información que nos va a ayudar a entender si la empresa, si la institución, si la organización está funcionando de una manera adecuada, de una manera buena, o si, bueno, pues tiene problemas en realidad, ¿no? Entonces, estos desafíos del Big Data em, son una barrera para manejar datos con calidad, ¿no? Bien, entonces, algunos desafíos que nos presenta el Big Data para, como les digo, para tener datos de calidad, es, por ejemplo, uno de los primeros, que muchas veces tenemos muchas fuentes de información y muchos tipos de datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si, digamos, yo tengo em, muchas, perdón, el tener muchas fuentes de información, ¿qué genera? Si digamos yo tengo información de distintas fuentes, tengo sistemas, tengo planillas de Excel, tengo bases de datos, ¿no? Y necesito hacer un análisis cruzado, entonces esto se puede volver complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque integrar esta información se vuelve difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las fuentes de información que manejamos son bastante amplias, ¿no? Datos de Internet, datos móviles, ¿no? Datos del Internet de las cosas, el IoT,
datos recopilados por empresas externas, datos experimentales, ¿no? O sea, tengo un montón de lugares de donde yo puedo obtener la información, ¿no? Además que el mismo tipo de información es bastante variado, ¿no? Tengo diferentes tipos de datos. Tengo datos no estructurados, como por ejemplo documentos, video, audio, imágenes. Imagínense, es un montón, y especialmente en sistemas georreferenciales. Ahora, tengo tipos de datos semiestructurados, ¿no? Software, hojas de cálculo, informes, y tengo datos que son completamente estructurados, ¿no? Que básicamente estos son los que trabajan de las bases de datos de los sistemas o de las bases de datos relacionales tradicionales, que básicamente solamente un 20% de esta información es estructurada, ¿no? Y eso puede provocar pues muchos errores si no trabajamos con calidad de datos, ¿no? Entonces, tener una gran cantidad de fuentes y tipos de datos genera un problema, ¿no? El segundo problema o el segundo desafío en realidad, más que problema, es eh, el volumen de datos, ¿no? O sea, el tamaño, ¿sí? Un volumen de datos grande, ¿no? Enorme, puede complicar la ejecución de un proceso de datos de calidad, ¿no? Obviamente en tiempos razonables. Entonces, ¿esto por qué? Es difícil recolectar la información, limpiar los datos, integrar los datos y, bueno, pues obtener datos de calidad de una manera rápida. Es bastante complicado. Entonces, lo que pasa es que se necesita muchísimo tiempo para transformar los tipos de datos no estructurados en tipos estructurados y procesar esa información, ¿no? Cómo yo convierto información de un video en algo analizable, cómo yo convierto información de imágenes en algo analizable. Entonces tengo que convertir esta información de un formato a otro, básicamente, para poder procesarlos, ¿no? Otro desafío bastante importante también que manejamos al momento de trabajar con el Big Data es la volatilidad de la información. ¿Qué significa la volatilidad? Los datos cambian constantemente, ¿no? Y cambian rápidamente además. Y esto hace que mis datos sean válidos por un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, para solucionar este problema, lo que hacemos es, necesitamos poder procesar esta información de manera efectiva, ¿no? Entonces, si procesamos la información correctamente, el proceso, el análisis basado en estos datos va a ser bueno. Pero si no lo hacemos bien, entonces vamos a tener un análisis erróneo y esto nos va a llevar a cometer errores en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues eso puede tener consecuencias bastante drásticas en la empresa, como, no sé, pues malas decisiones financieras, errores en inversión, riesgos crediticios, qué sé yo. Hay un montón de posibles errores que se pueden producir por un mal manejo de la información, ¿no? Otro desafío al que nos enfrentamos cuando manejamos grandes volúmenes de datos es el tema de la estandarización, ¿sí? No existen estándares en lo que es la calidad de datos unificados. Si bien la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, em, trabaja con normas justamente de estandarización, y a partir de fines de los 80, principios de los 90, se trabaja con las normas, por ejemplo, la ISO 9000, ¿no? Que es la familia de normas para garantizar la calidad justamente tanto en productos como, como en servicios. El estudio como tal de los estándares de calidad en datos, ojo, no en productos, no en servicios, sino en datos, no ha comenzado hasta fines de los 90, ¿no? Y recién el 2011, por ejemplo, sale una familia de normas específicas relacionada a las normas de calidad de los datos, ¿no? Hablamos de la ISO 8000. Entonces, estas normas, si se fijan, 2011, estamos 2024, son 13 años, podríamos decir que es muchísimo tiempo, pero aún así estas normas necesitan madurar, necesitan perfeccionarse,
Y además, pues la investigación sobre la calidad de datos con el Big Data recién ha empezado, porque bueno, si bien el Big Data no es algo nuevo de hoy, de ayer, de hace una semana, ya hablamos algunos buenos años sobre el Big Data como tal, como concepto, alrededor de unos 8 o 10 años. em, Sigue siendo una ciencia relativamente joven, ¿no? Entonces, la calidad de los datos del Big Data es clave, ¿no? No solamente para generar ventajas competitivas, sino también para impedir, pues, errores, ¿no? Estratégicos, errores operacionales que se pueden cometer basándonos en datos erróneos, ¿no? Con consecuencias que pueden ser muy graves en las empresas, en las instituciones, ¿no? Entonces, hay desafíos bastante grandes en cuanto al manejo de grandes volúmenes de información, ¿no? Ahora, ¿cómo construimos un plan de data governance en Big Data? Y bueno, en primer lugar, ¿qué es data governance o gobernabilidad de datos, ¿no? Por si acaso no tiene nada que ver con el gobierno, ¿sí? O sea, en realidad el data governance significa gobernabilidad y la gobernabilidad de la información es asegurarnos de que los datos estén autorizados, organizados y con los permisos de los usuarios correspondientes, ¿no? Que son necesarios en una base de datos. ¿Esto para qué? Para minimizar la cantidad de posibles errores, manteniendo al mismo tiempo lo que es la privacidad y la seguridad de la información. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando todo el mundo tiene acceso a la información, a los datos, se pueden generar errores, ¿no? Entonces, la gobernabilidad de datos básicamente lo que nos obliga a hacer es decir, ok, tengo mi base de datos y yo necesito definir usuarios específicos. Y si se acuerdan, por ejemplo, en Postgres estábamos viendo eso, voy a abrir un segundito para... eh, ¿dónde está? Voy a abrir un momento nuestro PG Admin para mostrarles esa parte. Telemetría. Gabriel, perdón, recién vi la pregunta. Telemetría, o sea, un término que vimos hace un momento, tiene que ver con captura de datos a través de sensores, básicamente, ¿no? Entonces, la telemetría es algo que se está utilizando mucho hoy en día con lo que conoce como el IoT o Internet de las Cosas. Básicamente, sensores nos permiten capturar información en tiempo real y esa información pues nos sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, factores de temperatura, luminosidad, humedad, viento, etcétera, etcétera, presión atmosférica y demás. Son datos de telemetría que son capturados a través de sensores y a través del uso de redes telemáticas. Esta información se pasa a sistemas que las procesan, las interpretan y nos generan pues informes y reportes. Un ejemplo bien interesante de la telemetría, por ejemplo, es el tema del control de ambientes en granjas avícolas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de ver un proyecto de investigación, un proyecto de grado en realidad, de un estudiante hace unos años atrás, que él hizo, por ejemplo, todo un sistema de telemetría para optimizar los procesos en una granja avícola. ¿En qué sentido? Ustedes saben que, bueno, tal vez no lo saben, em, por ejemplo, un pollo bebé, para ir creciendo, necesita ciertos factores específicos. Una determinada temperatura, una determinada humedad en el ambiente y, bueno, pues luminosidad y otros parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la temperatura es muy baja, el pollo se muere. Si la temperatura es muy alta, el pollo se muere. Si le falta alimento o agua en las horas, el pollo se muere. Entonces, si se dan cuenta, es bastante complicado criar pollo, ¿no? Y eso nos lleva a que estos controles se hacían de una manera manual, ¿no? Hasta hace unos años. Em, entonces, este muchacho, por ejemplo, este estudiante, realizó un sistema con sensores en el que los sensores que estaban instalados en toda la granja, básicamente, y bueno, pues estaban distribuidos por distintos sectores, cumplían diferentes funciones. Por ejemplo, en el sector donde los pollos dormían, los sensores capturaban la temperatura.
Entonces, si la temperatura pasaba de un nivel establecido, imagínense 36 grados. Si la temperatura subía a 37, 38 grados, eso significa que los pollos se podían morir. Entonces, la captura de datos de la temperatura iba directamente al sistema y decía, ok, en este sector la temperatura está subiendo. Entonces, el sistema que hacía, encendía el aire acondicionado, ¿no? Ventiladores o lo que quieran. ¿Para qué? Para que baje la temperatura hasta que el sensor nuevamente indique que esté en un rango aceptable, digamos que entre 32 y 36 grados. ¿Qué pasa si la temperatura, digamos, ok, se apaga el aire acondicionado y están en una temperatura agradable? Y bueno, pues pasa que va a venir una helada o tormentas y demás y baja, empieza a descender la temperatura. Entonces ya también baja de un rango de 32 a 30, a 28, digamos, un rango no aceptable. Entonces, para evitar que se mueran los pollos, ¿qué hacía? Los sensores capturaban la temperatura e informaban al sistema y el sistema automáticamente encendía calefactores, ¿no? Entonces mantenía los parámetros de temperatura en niveles considerables. Lo mismo con el tema de alimentos, lo mismo con el tema de agua y demás, ¿no? Entonces, bastante interesante. Y es un sistema muy similar que se puede replicar en otro entorno, por ejemplo, en campos agrícolas, y también lo he visto. Lo mismo, sensores para determinar humedad de la tierra, ¿no? Para determinar factores de temperatura, incluso alcalinidad y pH del suelo, que permitían recoger información en unas granjas de tomates, si no estoy mal, no recuerdo en qué sector. Em, y bueno, pues esto permite tomar decisiones para riegos automáticos, ¿no? Fertilizantes y demás. Entonces, la telemetría es bastante interesante y tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Ahí les doy dos ejemplos sencillos. Se usan también en lo que es la industria, se utilizan en las telecomunicaciones. Hoy en día se utiliza en lo que es, por ejemplo, la domótica, que es básicamente el uso de estos sistemas de telemetría para manejar factores del hogar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, colocas un sistema de domótica a través de telemetría en tu casa y bueno, pues se programa para que, qué sé yo, 7 en punto de la noche se enciendan las luces, ¿no? O en la mañana sales a trabajar y dejas la ropa sucia en la lavadora y se deja todo programado e incluso lo puedes hacer desde el celular para que, digamos, tú estás saliendo del trabajo a las 7 de la noche, entonces tú desde el celular le puedes dar una instrucción a la casa a través de un sistema domótico de telemetría para que la lavadora se encienda y empiece el ciclo de lavado, cosa de que los 30, 40 minutos que tardes en llegar a tu casa, la ropa se ha terminado de lavar y llegas justamente para poder colgar la ropa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues los sistemas de telemetría se pueden aplicar a muchos entornos, a muchos sectores, ¿no? Y estos sistemas funcionan justamente con volúmenes grandes de datos. Gabriel, no sé si queda claro este tema de la telemetría. Sí, como recién lo vi, volvimos un poquito atrás. No sé si queda claro el tema de telemetría. Bueno, creo que sí. Eh, Volviendo a lo que estábamos hablando de cómo construimos el plan de gobernabilidad, ¿no? Hablamos que la gobernabilidad es poder brindar los datos, pero de una manera organizada, autorizada, a través de permisos, ¿no? A los usuarios. Entonces, ¿esto para qué? Para evitar que usuarios que no les corresponda accedan a información que no les corresponde, ¿no? Entonces, para evitar eso, em, lo que se hace es, se trabaja justamente con permisos de usuarios. Y esto lo hacemos a nivel de bases de datos, ¿no? Bien, gracias, Gabriel. Entonces, esto lo hacemos a nivel de bases de datos. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros trabajamos con una base de datos, ¿no? Específicamente, em, lo que hacemos es a esta base de datos, mi base de datos está apagada.
Ya. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos con una base de datos, ¿sí? Lo que ocurre es que generamos lo que son usuarios, ¿no? Para, para trabajar justamente con nuestras bases de datos. Deme un segundito. Mi base de datos estaba apagada. Bien. Entonces, cuando trabajamos, como les decía, con bases de datos, lo que necesitamos es generar políticas de usuarios, ¿no? Entonces, para cada base de datos que yo maneje, que yo utilice, bueno, pues tengo que generar usuarios específicos con permisos específicos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar permisos al momento de crear la base de datos. O sea, yo creo mi base de datos y ya está mi base de datos. Pucha, denme un segundito, no estoy pudiendo conectarme. Entonces, lo que yo hago es genero permisos para mi base de datos, ¿no? Y genero usuarios. Y a cada usuario le doy permisos específicos, ¿no? Permisos de consulta, por ejemplo, que me permiten solamente hacer consultas a la base de datos, no puedo modificar, ¿no? O permisos de lo que es edición, lectura, escritura, ¿no? Modificar la base de datos, insertar datos, eliminar datos, permisos de administrador, básicamente. Entonces, en mis bases de datos, lo que yo debo hacer es generar estos permisos de usuario al momento de crear mi base de datos, ¿no? Puedo generar un usuario específico. Deme un segundito. Voy a crear un nuevo servidor porque no me acuerdo mi contraseña del anterior. Un segundito, por favor. Ya. Entonces, como les digo, no estoy pudiendo ahorita eh, conectarme. Denme un segundito. Hay algo con mi base de datos. Ya, no importa, lo vamos a ver en un momentito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo genero mi plan con mi gestor de base de datos, yo necesito, como les decía, identificar qué usuario va a poder hacer consultas a la base de datos, qué usuarios va a poder insertar o eliminar información de la base de datos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eh, Porque me va a permitir justamente generar esta política de gobernabilidad o governance que me va a mantener seguros los datos, ¿no? Entonces, el primer paso para trabajar con Big Data es justamente esto, el tener estas políticas claras, ¿no? Me va a permitir, en primer lugar, tener pues datos de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasos yo tengo que manejar o crear o usar para crear un plan de data governance? El primer paso es el acceso y la autorización granular a los datos, ¿no? Yo no puedo tener un gobierno de datos efectivo sin lo que se conoce como controles granulares, ¿ok?
¿Y qué son los controles granulares? Son justamente controles de acceso. Entonces acá lo que se hace es expresiones que usan agrupaciones y lógica booleana para el control de accesos y autorización a los datos, ¿no? Con permisos que están basados en roles específicos y configuraciones de visibilidad. Segundito. Un segundito, estoy conectándome justamente mi servidor Postgre no está dando. Un segundito. No recuerdo con qué password estaba mi server. Un segundito, por favor. Ya. Ok. Entonces, justamente el tema de em, la seguridad a través de accesos autorizados, ¿no? Permite tener un mejor control de la información. Y bueno, pues esto se hace a través de permisos basados en roles y configuraciones específicas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo voy a crear un rol específico para mi base de datos, ¿no? Voy a crear un rol específico para mi base de datos y va a ser un usuario. Entonces yo creo un usuario que se va a llamar, no sé, administrador, y a ese usuario específico le tengo que dar permisos específicos, ¿no? Entonces este usuario administrador puede hacer esto, esto, esto. Listo. Este otro usuario puede hacer esto, esto, esto. Entonces yo le doy específicamente a cada usuario, ¿no? Em, los roles específicos, ¿no? Entonces, yo le doy los roles específicos. Yo le doy los roles específicos y en función a estos roles voy a determinar qué puede o qué no puede hacer mi usuario de la base de datos, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como un acceso granular, una autorización granular, y este tal vez es el nivel más bajo, ¿no? En cuanto al manejo de la seguridad de la información, ¿no? ¿Por qué? Porque se protegen los datos confidenciales ocultándolos a través de encriptación, ¿no? Y bueno, pues esto me permite controlar estos accesos, ¿no? Entonces eso se hace con, como les decía, con enmascaramiento de datos, ¿no? Encriptación a través de ciertas técnicas, ¿no? Como es el hasheado, donde se van a bloquear pues los datos en bruto y se van a ir dando solamente accesos a través de administradores que tienen diferentes niveles de acceso, ¿no? Entonces esto nos genera una seguridad mucho más integral. Em, el segundo paso es lo que se conoce como la seguridad perimetral, la protección de datos y la autenticación, ¿no? Eh, la seguridad de los datos y la gobernabilidad de datos no ocurre sin tener seguridad, obviamente, en el punto final de la cadena, básicamente desde donde accedo a los datos. Entonces, para eso, lo que se hace es, por ejemplo, se construye perímetros y cortafuegos, ¿no? Firewalls alrededor de los datos que generalmente están integrados con sistemas y estándares de autenticación, ¿no? Entonces, hablamos de sincronizar distintos sistemas para que manejes el mismo usuario con la misma seguridad, ¿no? En todos los sistemas que se están manejando. Por ejemplo, Microsoft tiene esto que es bastante interesante. Si tú accedes a una cuenta Microsoft, te creas un usuario y una contraseña y bueno, pues cuando
la empresa a nivel empresarial se trabaja, por ejemplo, con esta tecnología, todos los sistemas se autentican con el mismo usuario, ¿no? Pero obviamente tiene parámetros de seguridad. Entonces, desde loguearte a tu computadora es con el mismo usuario y contraseña con la que entras a tu correo, con la que entras a tu Office, con la que entras a otros aplicativos de Microsoft, con lo que entras al servidor en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque existe una sincronización de los sistemas y permite autenticar al usuario en distintos niveles, ¿no? Entonces, con esta autenticación, existe una integración que se conoce como DLAP, ¿no? El DAP, que es acceso directo, protocolo de acceso directo, ligero, ¿no? Algo así es. No, entonces, básicamente son servicios de directorio. Entonces, en los servidores se crean directorios de usuarios y se les dan niveles, ¿no? Entonces, básicamente es no tener una estructura separada, sino una estructura íntegra a todos tus sistemas, ¿no? El tercer paso es el manejo de encriptación y los tokens, ¿no? Los tokens para los datos. Entonces, lo que se hace es que toda la información, todos los archivos se vayan encriptando y además se generen tokens, perdón, de extremo a extremo, ¿no? Entonces, ¿esto para qué es? Para que la información, además de tener el usuario em, con roles específicos, tengas la información encriptada, cosa que si te hackean la cuenta, aún así, si no tienes los permisos suficientes, no puedas leer nada de la información porque esta va a estar encriptada, ¿no? Entonces, encriptar la información es muy importante. Y bueno, pues esto nos sirve para que independientemente de quién acceda a los datos, ¿no? Em, la información siga estando segura, ¿no? El siguiente paso es las auditorías constantes y los análisis, ¿no? Em, la estrategia de gobernabilidad de datos no funciona sin una auditoría de datos, ¿no? Entonces, este nivel de visibilidad, responsabilidad en cada paso de este proceso permite gobernar justamente los datos y es lo que estamos buscando en lugar de simplemente tener políticas como tal, ¿no? Entonces, lo que se hace es mantener estrategias para el entorno, para la seguridad de los datos y las tecnologías que se van a utilizar, ¿no? Que, bueno, pues se están actualizando constantemente, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, les decía, es una tecnología bastante joven, ¿no? Junto con el IoT, los servicios de telemetría. Entonces, por ejemplo, es fundamental en estos casos poder rastrear el acceso a la información y reconocer los patrones de los datos, ¿no? Entonces, la auditoría y el análisis de la información pueden ser bastante simples, como el seguimiento de los archivos, ¿no? Como por ejemplo los JSON, los JavaScript Objects, que son objetos que pueden ser vulnerables, ¿no? A la información. Em, como último paso en esta parte para crear el plan de datos, ¿no? Se requiere tener una arquitectura de datos que esté unificada, ¿no? Entonces, básicamente el responsable de tecnologías de información de la empresa lo que tiene que hacer es supervisar una estrategia para administrar los datos, ¿no? Esto implica que se tiene que pensar en los accesos, las autenticaciones, la seguridad, el cifrado, la auditoría, vale decir todos los pasos anteriores, ¿no? Pero no acaba acá, sino que se tiene que analizar cómo cada uno de estos componentes se va a ir integrando en la arquitectura completa de datos, ¿no? Es lo que les decía del tema de Microsoft, que está todo vinculado, ¿no? Entonces, se tiene que pensar cómo esta infraestructura va a poder ser escalable y segura, ¿no? Desde cómo recogemos los datos, cómo los almacenamos y cómo los procesamos a través de, no sé, pues, diferentes herramientas de business intelligence para hacer una analítica, ¿no? De información. Entonces, la gobernanza de datos básicamente nos plantea pensar las estrategias y sobre cómo las vamos a ir ejecutando, ¿no? Entonces, es una arquitectura bastante interesante en la que sincronizamos roles y, bueno, pues todas las herramientas que vayamos a utilizar para asegurar la calidad de la información, ¿no? Ok. Bien, entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo construir el Big Data,
pero algo interesante es, ok, ¿cuáles son nuestras fuentes? ¿De dónde sale la información? ¿No? Los datos, los grandes volúmenes de datos, macrodatos también se llaman, ¿no? Tienen diferentes fuentes, o sea, pueden provenir de diferentes lugares. Eh, la primera fuente que podemos mencionar son las personas, ¿no? ¿Por qué? Las personas nos dan información cuando nos envían formularios, cuando interactúan por redes, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, están generando información que puede ser relevante y útil, ¿no? Otra fuente de información que es imprescindible son las máquinas, ¿no? Cuando hablo de las máquinas, no hablo de las computadoras como tal, perdón, sino que estoy hablando de lo que son, em, de lo que son, perdón, un segundito, ok, un segundito, por favor, por favor, un segundito, ok, ahora sí, les decía. Bien, entonces, cuando hablamos de las máquinas, ¿no? Nos referimos a no las computadoras tradicionalmente, sino que hablamos de dispositivos y periféricos, ¿no? Como por ejemplo lo que es el GPS, ¿no? Lo que son justamente los sensores de telemetría. Nos referimos a las Wi-Fi, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a, no sé, pues sistemas eléctricos, cámaras de vigilancia, ¿no? Registros de entradas y salidas de vehículos, tarjetas RFID, ¿no? Estamos hablando de estacionamientos, incluso, ¿no? Con tecnología inteligente. Obviamente acá entran algunas tecnologías como lo que les decía, el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. Perdón, un segundito. Ahora sí. Entonces, estos sistemas, o bueno, estas máquinas nos permiten, recolectar información, ¿no? Porque estos dispositivos que están conectados a Internet van a ir generando datos, ¿no? Van a ir generando datos que son importantes, son valiosos y nos van a generar, pues, información. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un parqueo inteligente, por ejemplo, utilizando tecnología IoT, ¿no? Entonces, son otra fuente de información que nos genera justamente información dentro del Big Data, ¿no? Otra fuente son las estadísticas biométricas, ¿no? Acá hablamos de estadísticas que vienen de los sistemas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo registro de huellas dactilares, registro de voz, reconocimiento facial, ¿no? Todos los sistemas que trabajen con información biométrica son fuentes de Big Data, ¿no? Eh, Estadísticas de marketing digital, ¿no? Si bien no va mucho con lo que estamos viendo, pero también es un espacio que nos genera volúmenes de información, ¿no? Y estos son resultados normalmente de, por ejemplo, anuncios, ¿no? En sitios web, palabras claves, búsquedas de información, blogs y demás, generan información que son entradas para el Big Data, ¿no? Y finalmente hablamos de estadísticas en lo que son las transacciones de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos hablar de las compras en línea, transacciones por medios electrónicos, ¿no? Los famosos pagos con QR, reservas de hotel, compra de pasajes, compra de tickets. Toda esta información también es una fuente de información para el Big Data, ¿no? Entonces, básicamente de todos estos sectores adquirimos información. Ok, ahora ya entendemos qué es el Big Data, ya entendemos más o menos cómo trabajarlo y de dónde proviene la información para alimentar al Big Data. También tenemos que entender cómo se categoriza el Big Data, ¿no? Porque no todos
los datos o todo el manejo se maneja de la misma manera, ¿no? Entonces, el Big Data se divide en distintas categorías, ¿no? Por un lado, tengo lo que son los datos estructurados, ¿no? Que son los que tienen un tamaño y un formato definido, ¿no? Generalmente numérico. Y se puede gestionar de manera básica, incluso con hojas de cálculo y bases de datos. O sea, sí puedo tener grandes volúmenes de información, Big Data, pero que los puedo manejar tranquilamente con un sistema en Excel, ¿no? Se puede y no está mal. O sea, si bien muchos consideran que, bueno, antes se consideraba que Excel no era una base de datos, y esto les digo antes, porque hoy en día Excel, con las nuevas herramientas que tiene integradas incluso con inteligencia artificial, porque ahora tiene un motor que funciona con ChatGPT, eh, sí, ya se podría considerar un tipo de base de datos porque puedes almacenar la información. Hemos visto incluso un ejemplo en un par de clases atrás donde comparábamos una tabla de Excel con una base de datos. Tiene la estructura, tiene la capacidad para almacenar ciertos volúmenes interesantes de información y bueno, pues tiene la tecnología para hacer las consultas específicas, ¿no? Entonces sí, se podría considerar a Excel como una base de datos básica, sí, claro que sí, y justamente esta entraría dentro de la categoría de datos estructurados, ¿no? Por otro lado, tenemos los datos no estructurados, ¿no? Acá hablamos de información que está desorganizada y que no están en un formato específico que nos permita jerarquizar la información, ¿no? Entonces aquí hablamos de archivos de texto, PDFs, información no numérica como correos, ¿no? Recopilación de redes sociales, imágenes, videos. O sea, es información que no puede ser tabulada directamente, pero es información, ¿no? Entonces, estos datos no tienen una estructura. Si bien tienen formatos definidos, no tienen una estructura básica con la cual trabajar. Y luego están el mix, ¿no? Los datos semiestructurados. Estos combinan, ¿no? Los estructurados con los no estructurados. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de los datos no estructurados están desordenados o sin un formato específico, se puede obtener y clasificar información interesante a través del uso de etiquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo que hasta acá estamos hablando de que los datos están en bruto, no han sido procesados, no han sido interpretados, ¿no? Entonces, para que sean útiles para una empresa, para una organización, tienen que ser convertidos de datos en bruto a datos inteligentes, a smart data, ¿no? Y esto es básicamente una información organizada y clasificada, y es lo que veíamos en una de las primeras clases. No sé si recuerdan. A ver, denme un segundito, les voy a poner la imagen que veíamos justamente al inicio de nuestro módulo. Denme un segundo, por aquí la tenía. Por aquí tenía la imagen. Un segundito. Un segundito, un segundito. Te quiero ponerles una imagen para aclarar esta parte de toda esta información está en bruto. Estoy encontrando. Aquí está. Un segundito. Esto, ¿no? Es lo que les decía. Si bien la información en bruto no nos sirve, ¿no? La idea es que, em, perdón. Ok, si bien, como les decía, la información en bruto como tal no,
no nos sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos organizarla, ¿no? Necesitamos clasificarla para poder procesarla e interpretarla, ¿no? Porque no es útil si no está convertido en lo que se conoce como smart data, ¿no? Y es lo que veíamos acá, por ejemplo, ¿se acuerdan? Los datos era un conjunto de números, básicamente, que están desordenados, están desorganizados y no me dicen nada. Sí, cuando esto lo clasifico y lo voy almacenando en tablas en una base de datos, ya están más limpios y más ordenados, ¿ok? Y me sirven para hacer un análisis básico, pero aún así este análisis puede ser bastante complejo. Entonces, ¿cuándo me sirve realmente? Cuando este análisis se presenta de una forma mucho más visual, ¿no? A través de sistemas como por ejemplo un Power BI. Y bueno, pues esto me va a ayudar a contar una historia específica, ¿no? Entonces, es importante eh, esto, ¿no? El tema de ordenar esta información para poder trabajarla. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve el Big Data? Porque nos va a aportar valor a las empresas, ¿no? Valor a las instituciones, porque el análisis de grandes volúmenes de información de los macrodatos nos sirve para obtener un conocimiento útil para mejorar el desempeño de las empresas, ¿no? Entonces, esto se hace a través de algoritmos que nos ayudan a predecir comportamientos de clientes o herramientas para el proceso, para optimizar el proceso interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros del uso del Big Data es, por ejemplo, Netflix o Amazon, ¿no? ¿Por qué? A partir de tu historial de búsqueda, se te van dando opciones, ¿no? De nuevo contenido. Y es el ejemplo que veíamos hace un momento de la tienda de ropa, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer más fácil que consuman, por ejemplo, a través del análisis de esta información estadística, ¿no? Y bueno, pues esto aplica para todo, ventas en línea, comercio electrónico, salud, obviamente el tema de datos espaciales también, ¿no? No está lejos de esto. Entonces, esto se da cuando se identifican los datos, ¿no? Y estos datos se pueden analizar. Entonces, nos va a dar información valiosa. ¿Para qué? Para que la empresa pueda crecer, innovar, se puedan reducir costos, ¿no? Se pueda llegar a nuevos públicos, ¿no? Información valiosa a los clientes, se pueda ver cómo perciben los productos, los servicios, ¿no? Obviamente, fidelización, incursión en nuevos mercados, eso desde un punto de vista empresarial, ¿no? Y bueno, pues hacer que la empresa siga siendo competitiva, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas, ¿no? Obviamente no son las únicas porque tienen muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces hablamos de que se generan ventajas y bueno, también algunas desventajas en el momento de tratar con Big Data, ¿no? Por ejemplo, entre las ventajas, hablamos de que el Big Data nos ayuda a comprender mejor, ¿no? El mercado, en el tema de negocios principalmente, es importante conocer al cliente, ¿no? O la información histórica, no necesariamente un cliente. Entonces, el análisis de datos nos genera una mejor comprensión de determinados comportamientos. ¿Para qué? Para aplicar nuevas estrategias, ya sea en ventas, ya sea interacción, ¿no? O cualquier cosa. Entonces, esto nos permite detectar, por ejemplo, patrones o características para lo que es ciertas estrategias no específicas, y esto nos va a generar mejoras en las tomas de decisiones, ¿no? El Smart Data nos va a servir como base para qué, para tomar mejores decisiones respecto a, bueno, pues problemáticas que se nos presenten en función a la información que eso nos brinda, ¿no? Y también esto nos permite tener pues retroalimentaciones inmediatas, ¿no? Una de las grandes ventajas justamente del Big Data es la recopilación activa de datos que nos permite una retroalimentación rápida y constante que al implementar nuevas estrategias nos permite tener mejores cambios sobre la marcha, ¿no? Y bueno, pues una de las ventajas también es la versatilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo puedo aplicar el Big Data a un montón de situaciones distintas, ¿no? ¿Por qué? Asimilar correctamente el manejo del Big Data nos abre un sinfín de puertas,
¿no? Con las que yo puedo mejorar diferentes retos en diferentes organizaciones o instituciones, tanto desde empresas privadas, hablamos de ventas, manejo de clientes, efectividad en la producción. Mencionábamos el tema de salud, sin ir lejos. En el tema de los sistemas geoespaciales es grandísimo lo que se puede hacer, ¿no? Predicción de, no sé, de deforestaciones, predicción de incendios, lo que se conoce como las smart cities, ciudades inteligentes, ¿no? Transporte a través de sistemas tanto combinados de telemetría como georreferenciación, ¿no? Lo que es, bueno, ya hablábamos de la detección de incendios, desbordes de ríos, etcétera, etcétera. Entonces, la aplicación de la Big Data va, pucha, a casi todas las áreas prácticamente: salud, finanzas, educación, cultura, deporte, logística, ¿no? Logística urbana, o sea, tiene un sinfín de posibles aplicaciones, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas, el IoT, manejo de sensores, hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer y se pueden manejar con lo que es Big Data, ¿no? Obviamente no todo es color de rosa. Así como tenemos ventajas, también podemos tener ciertas desventajas, ¿no? Em, Manejar grandes volúmenes de información puede generar brechas de seguridad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de posibles ataques cibernéticos que van a poner en riesgo los datos. ¿Por qué? Porque la información es valiosa, ¿no? Entonces, obviamente hay que considerar que donde yo almacene la información debe ser un lugar seguro, ¿no? Y obviamente toda la gestión que realicé debe permitirme garantizar la seguridad de los datos. Y es lo que les decía, muchas veces la computación en la nube, el cloud computing, es mucho más barato y seguro que tener un servidor local, ¿no? Em, También el Big Data nos puede hacer caer en el problema y en el error común de generar un exceso de datos. ¿Qué significa esto? Hay un riesgo de perder de vista la calidad de la información. ¿Por qué? Tengo tantos datos, tengo tanta información que ya no sé qué es relevante y qué no lo es, ¿no? Entonces, por esto es importante contar con herramientas que me permitan distinguir lo valioso de la información, ¿no? Porque esto va a ser mucho más complicado el manejo. Entonces hay que ver qué información me sirve y qué información no me sirve, ¿no? Y tengo que saber diferenciar y separar qué es basura y qué sí me sirve, ¿no? Básicamente tengo que hacer esto: separar, separar de acá qué me sirve y qué no me sirve, ¿no? O sea, no todo lo que está en mis datos, en el número uno, me va a servir. Entonces yo tengo que tener claro esto, ¿no? Bien. Bueno, les decía, hay ventajas, hay desventajas, ¿no? Em, Otro problema que puede ser es que exista una falta de integración, ¿no? De datos entre sí. Entonces, esto me genera datos inexactos, ¿no? Que pueden generar problemas con la seguridad, ¿no? ¿Qué sucede? Hay lineamientos de privacidad de información en cada país, ¿no? Entonces, las leyes de protección de datos son importantes porque yo puedo tener una ley en mi país, pero el servidor en el que estoy almacenando la información está en otro país. Entonces, tengo que ser consciente de las legislaciones tanto en mi país como en el otro país donde está el servidor o los servicios que estoy alquilando para no tener problemas con el manejo de la información, ¿no? Y además, también es probable que los usuarios no quieran compartir la información. Es algo bastante común, ¿no? ¿Por qué? La recolección de datos implica a veces desconfianza de las personas o las mismas empresas porque piensan que se está vulnerando su privacidad, ¿no? Entonces es importante no ser intrusivos, ¿no? Porque esto va a dar una fuga de información, ¿no? O sea, ¿por qué quieres mis datos? ¿Para qué? Entonces, no, 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 prefiero que no me registres como cliente y me genera un problema, ¿no? Entonces hay que ver qué información sí y qué información no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de Big Data? Bueno, hay una serie de etapas clave, de hecho son cuatro, que nos sirven para procesar y gestionar la información en grandes volúmenes de datos, ¿no? Primero es obtener los datos, ¿sí? Entonces, hemos dicho,
El origen de datos es muy amplio, muy variado y va a depender de la empresa, de nosotros, escoger, ¿no? De dónde saco los datos y cuáles son los datos importantes para lo que quiero hacer, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dónde estoy almacenando, ¿no? Que esto puede implicar más de un lugar, ¿no? Ya sea físico, ya sea en la nube. Entonces, importante tener claro dónde está mi información, ¿sí? Segundo paso, ¿cómo proceso esta información? Entonces, en esta etapa lo que hacemos es organizar la información que estoy recolectando para que su análisis posterior sea mucho más eficiente. Esto a través de herramientas que me permiten gestionar, ¿no? Justamente estas tareas, porque procesar los datos puede ser bastante complejo, ¿no? El tercer paso es la limpieza de los datos, ¿no? Es lo que se conoce, como les decía, el proceso ETL, extracción, transformación y carga de datos, ¿no? O sea, extracción, obtengo los datos, transformación es procesar y limpiar los datos y luego la carga, ¿no? ¿Qué es limpiar los datos? Garantizar que los datos sean valiosos, entonces necesito clasificar, etiquetar y jerarquizar. ¿No? ¿Esto para qué? Para ver qué me sirve y qué no. No todos los datos me sirven. A veces yo tengo datos que son basura, ¿no? Entonces tengo que saber separar. Y finalmente, ya con esto puedo hacer un análisis de datos, ¿no? De diferentes maneras, con diferentes herramientas para procesar la información, como por ejemplo lo que es Machine Learning. El Machine Learning nos permite a través de inteligencia artificial analizar y procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Según la necesidad de la empresa, em, para responder pues, a objetivos específicos, ¿no? Lo que es la minería de datos, perdón, me he pasado. Lo que es la minería de datos, por ejemplo, ¿no? Es otra forma de analizar los datos. La minería de datos básicamente nos permite buscar patrones o relaciones en la información que está almacenada en grandes conjuntos de información, ¿no? Para hacer consultas más sencillas. Em, Analíticas predictivas, ¿no? Con datos históricos yo puedo hacer predicciones futuras para comportamientos, ¿no? Estadísticas, básicamente, minería de textos, ¿no? Se puede con ciertas herramientas analizar los datos que existen en sitios web, libros electrónicos, comentarios, etcétera, etcétera, a través del uso de inteligencia artificial. Y entrando ya, perdón, a la última parte, hablamos del Big Data geoespacial. ¿Sí? El Big Data geoespacial se refiere justamente a recopilar y analizar grandes volúmenes de información, ¿no? Grandes volúmenes de datos que contienen el componente geográfico o espacial. Entonces, obviamente esto viene de diferentes fuentes, ¿no? Como les dije, satélites, dispositivos GPS, sensores móviles, redes sociales, puede incluir información como ubicación de las personas, objetos, no sé, eventos que ocurran en un determinado espacio, en un determinado tiempo. Entonces, integrar esta información, ¿no? Em, Integrar esta información con técnicas de Big Data nos va a permitir tener una visión más completa de todo lo que es la empresa, ¿no? O la organización. Y esto nos va a facilitar para toma de decisiones más efectivas, como por ejemplo la planificación urbana, ¿no? La agricultura, lo que es la gestión de recursos naturales, ¿no? Estos datos nos pueden permitir una planificación más precisa y optimizar recursos, ¿no? Además que, bueno, pues en la industria privada, las empresas utilizan estos datos geoespaciales para mejorar, ¿no? Sus estrategias, optimizar sus rutas logísticas, ¿no? Por ejemplo, transporte, distribución. Sin un sistema georreferencial, no podríamos hacer, por ejemplo, rutas críticas para distribución de productos, ¿no? Eh, es bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos las tendencias de Big Data en temas geoespaciales? Hablábamos de la planificación urbana, ¿no? En la planificación urbana, por ejemplo, los datos geoespaciales son vitales para la gestión del crecimiento de ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien que se especialice en urbanismo puede analizar patrones de tráfico, expansión urbana, acceso a servicios públicos, servicios básicos, servicios de salud, ¿no? Y esto va a ayudar a diseñar ciudades que sean más sostenibles y eficientes, ¿no? Un ejemplo notable, por ejemplo, es
utilizar estos datos, ¿no? Para mejorar respuesta a emergencias, por ejemplo, ¿no? Y esto identificando áreas vulnerables y optimizar rutas de evacuación. Por ejemplo, en Bolivia somos muy pasibles a lo que son las inundaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a sistemas georreferenciados, geoespaciales, yo puedo determinar y analizar cuencas que han ido creciendo, posibles lugares que sean críticos, ¿no? Y en función a esto, determinar rutas de evacuación para posibles desastres naturales, ¿no? Eso es algo que se puede hacer. Agricultura. La agricultura de precisión. Los agricultores pueden adoptar técnicas para monitorizar cultivos, lo que les decía, ¿no? Parámetros de luz, agua, pH, etcétera, etcétera. O incluso optimizar uso de fertilizantes, el uso de agua, o predecir rendimientos, ¿no? Entonces, esto va a mejorar no solo la productividad, sino que también puede ayudar a reducir un impacto ambiental, ¿no? También hablamos de la seguridad pública, ¿no? Es otro ámbito del análisis geoespacial. Por ejemplo, los cuerpos de seguridad utilizan estos datos para identificar lo que se conocen como hotspots o puntos calientes, ¿no? Para identificar lugares de delincuencia, ¿no? Y esto con el fin de mejorar lo que es la vigilancia y coordinar pues operaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, durante el COVID, los datos geoespaciales han sido muy, muy importantes para el rastreo, por ejemplo, de la propagación del virus, ¿no? Y esto ha permitido en muchos casos, lamentablemente no ha sido tan efectivo acá, pero en muchos otros países, gestionar las respuestas de la salud pública en tiempo real, ¿no? Entonces, hay tecnologías como el machine learning, como la inteligencia artificial, que se integran al Big Data geoespacial para mejorar la precisión de un análisis predictivo, ¿no? Entonces, esto me permite prever cambios en tiempo real y también anticipar, pues, tendencias a largo plazo, ¿no? Como lo que les decía, por ejemplo, desastres y demás. Y esto es vital para una planificación estratégica. Entonces, obviamente hay impactos y beneficios, ¿no? Uno de los mayores beneficios de la integración de estos datos geoespaciales es la mejora del análisis, ¿no? O sea, es mucho más preciso. Entonces, cuando yo combino datos geoespaciales con otras fuentes de Big Data, ¿no? Se pueden identificar patrones, relaciones que de otra manera podrían pasar desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, se puede analizar hábitos de compras, ¿no? En función a la geografía, para maximizar ventas, ¿no? Bueno, pero también tiene pues desafíos, ¿no? Porque uno de los grandes desafíos, ¿no? Del manejo de grandes volúmenes de datos es la privacidad. ¿Por qué? Mientras más datos recopilo, es más difícil procesarlos, es más difícil almacenarlos y es más difícil que sea eficiente, ¿no? Entonces, esto genera una necesidad de una infraestructura eficiente, avanzada y obviamente personal capacitado. Y bueno, pues como tengo muchos datos que incluyen información sobre ubicaciones, ¿no? De personas, por ejemplo, es vital que esta información garanticemos que estos datos se manejen de una manera ética, ¿no? Cumpliendo obviamente normativas de protección de datos, ¿no? Que es bastante complejo. Entonces, nada, ¿qué hacemos, no? Con el Big Data, ¿cuál es el futuro del Big Data geoespacial? Bueno, pues hay muchísimo donde trabajar, ¿no? Satélites, que ya no es nada nuevo, años ya que manejamos el tema de los satélites, ¿no? Los sistemas geoespaciales, de hecho, nacen con esto de las fotografías. Uno de los mejores ejemplos y más claros es justamente el tema de Google Maps, por ejemplo, ¿no? O Google Earth, que veíamos, que tenemos imágenes satelitales prácticamente en tiempo real, ¿no? Y hoy en día algo que está mucho más al alcance de todos que es el manejo de drones, por ejemplo, ¿no? Los drones nos proporcionan nueva información, porque tal vez a veces acceder a la información de un satélite es bastante complicado, complejo, costoso, pero con un dron podemos hacer igual un mapeo, ¿no? De zonas, de regiones, sin necesidad de tener que acceder a imágenes satelitales, ¿no? O, bueno, pues la recogida de información a través de sensores IoT, ¿no? Les voy a mostrar ahorita un ejemplo antes de que
de que acabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el Big Data nos lleva a plantearnos, ¿no? Ciertas preguntas que son bastante frecuentes, como, ok, ¿qué aplicaciones le doy al Big Data cuando hablamos de temas geoespaciales? Bueno, pues hemos mencionado planificación urbana, ¿no? Agricultura, seguridad pública, gestión de desastres, ¿no? En todos estos campos, el análisis de datos permite la optimización de los recursos para mejorar la eficiencia operativa, ¿no? Entonces, ¿existen tecnologías que están impulsando al Big Data? Claro que sí. Hablamos de imágenes con alta resolución en satélites, drones, sensores IoT, herramientas de inteligencia artificial y machine learning para aprendizaje automático, ¿no? Entonces nos permiten recopilar y analizar la información con más precisión, ¿no? Cómo se integran estos datos, ¿no? Con otros tipos de datos de Big Data a través de por ejemplo, sistemas de información geográfica, los GIS, ¿no? Plataformas de análisis de datos que nos permiten combinar y visualizar esta información junto con datos de otras fuentes, ¿no? Como transacciones y demás. Entonces, esta integración de información nos permite facilitar pues un análisis multidimensional y contextual, ¿no? Dándonos mejor información. Y bueno, pues, ¿qué es la resolución espacial y por qué es tan importante en el análisis geoespacial? Bueno, la resolución espacial es básicamente el nivel de detalle que los datos geoespaciales pueden captar, ¿no? Generalmente los trabajamos con términos de distancia, puntos de datos, etcétera, que afecta directamente a la calidad del análisis de los datos, ¿no? Para acabar, vamos a ver un par de ejemplitos. Y bueno, antes de ver estos dos videitos que son los ejemplos que vamos a ver para terminar, y después le vamos a dar unos minutos al, perdón, le vamos a dar unos minutos a nuestro coordinador académico, el ingeniero Llanos, ¿no? Me pidió unos minutos justamente para intervenir. Em, Antecitos de entrar a esta última parte, recordarles, tenemos algunas actividades todavía pendientes en la plataforma. Hay un par de actividades que están con plazos hasta el próximo sábado 30. Entonces, por favor, vayan concluyendo las actividades que nos van faltando. De todos modos, si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme al WhatsApp para que yo los pueda ir guiando, para que vayan culminando estas sus tareas, ¿no? Bien, entonces veamos un par de ejemplitos bastante sencillos y cortos de la aplicación justamente de los sistemas, ¿no? El objetivo es analizar, modelar, planificar y gestionar la complejidad del territorio con una visión integral, principalmente a través del uso de sistemas de información geográfica. La adopción de tecnologías de Big Data, Business Intelligence y SIG de manera integrada proporcionan un valor agregado en la gestión del dato. Mediante el análisis geoespacial, obtenemos las respuestas a ciertas preguntas que nos planteamos respecto al territorio y que nos ayudarán en la toma de decisiones. Administraciones locales, empresas de servicios, catastro, demografía, salud pública, consultorías ambientales, urbanismo, gestión de espacios naturales, empresas de marketing, gestión turística y muchos más. Optimizan la gestión, análisis y procesamiento de los datos, obteniendo resultados potentes basados en el uso de la analítica espacial integrada. ¿Qué información de valor puede obtenerse de los movimientos de la población dentro de la ciudad?
Imaginemos por un momento la posibilidad de utilizar la red de antenas de telefonía móvil que tiene distribuida una operadora a lo largo de la ciudad para identificar la geolocalización de personas. Toda la información recogida por las antenas procedentes de los usuarios de móviles permitirá, de manera anónima, triangular la posición de esos usuarios en una localidad concreta. Saber dónde, en qué horas del día y en qué volúmenes se desplaza la población es una información muy útil para las distintas entidades de una ciudad. Por ejemplo, las administraciones públicas serán capaces de reconocer las zonas más transitadas, incrementar la seguridad y la frecuencia de las líneas de transporte más demandadas. Esta información permitirá, sin duda alguna, establecer un sistema de transportes mucho más eficaz e infinidad de ventajas en torno a la gestión de una ciudad. También para las grandes empresas puede ser muy interesante conocer por dónde se desplaza la población y así decidir el emplazamiento final de un nuevo centro comercial o un centro de ocio. Y por último, si las pequeñas empresas pudieran, además de conseguir localizar a la población en un marco espacial, hacerlo en un marco temporal, es decir, en un emplazamiento concreto y en una franja horaria determinada, los pequeños comercios podrían ajustar sus horarios al de los potenciales clientes. ¿Cómo podemos mejorar la gestión de una ciudad a través del Big Data? El Big Data puede ser una potente herramienta para la gestión pública de una comunidad. Veamos dos ejemplos prácticos para una ciudad emblemática como puede ser Nueva York. En esta ciudad se han implementado sistemas de Big Data para la prevención de problemas como los incendios y el mantenimiento del sistema de alcantarillado. A través de la creación de una gran base de datos de mapas y de los edificios de la ciudad, la Administración cuenta con información útil a la hora de, por ejemplo, inspeccionar los inmuebles más antiguos con el objetivo de prevenir incendios. Una solución semejante fue aplicada en el sistema de alcantarillado de Nueva York, dado que se colapsaba con frecuencia. Con el cruce de datos de diferentes fuentes, como mapas de tuberías, teléfonos, electricidad, gas y tráfico, fue posible prevenir que alcantarillas estaban a punto de colapsar y actuar consecuentemente. Bien, entonces hemos visto toda la aplicación que se puede tener con el tema del Big Data y respondiendo a Gabriel la pregunta, ¿no? ¿Big Data nos puede servir para hacer investigaciones? Claro que sí, porque justamente la investigación nace del procesamiento de la información, ¿no? O sea, yo no puedo pensar en investigar sin tener datos, ¿no? Entonces, obviamente los datos se recolectan de diferentes maneras, ¿no? Encuestas, entrevistas, documentación, dependiendo qué vaya a investigar y cómo lo vaya a realizar. Pero sí, el Big Data me sirve para analizar grandes volúmenes de información, ¿no? Y a través de este análisis, bueno, pues yo puedo interpretar, hacer inferencias y hacer modelos matemáticos, simulaciones, ¿no? Propuestas de proyectos. Por ejemplo, no sé si pueden ver en pantalla. Acá tengo justamente un documento de investigación de un estudiante con el que yo trabajé, que básicamente él propuso lo que es un sistema de parqueos inteligentes a través del uso de información georreferencial, ¿no? Para una ciudad inteligente, ¿no? Entonces la idea era apuntar a una ciudad inteligente, por ejemplo, con parqueos inteligentes a través de una monitorización con IoT, justamente una integración de tecnologías que lo que permitía era básicamente determinar a través de sensores, nodos y demás puntos modelados de un mapeo a través de Google Maps, ¿no? De lugares en los que existen, por ejemplo, parqueos públicos y bueno, pues a través de un sistema integrado determinar si estos parqueos públicos tienen espacios libres, ¿no? Para parquearse. Ustedes saben qué difícil es estar manejando por el centro de la ciudad y querer estacionar en un parqueo. Primero que no sabes dónde hay parqueos públicos y en segundo lugar no sabes si ese parqueo tiene o no tiene espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto interesante era esto, ¿no? A través de sistemas de georreferenciación y Big Data, poder recolectar información de los parqueos y a través de sensores determinar si estos parqueos estaban habilitados, ¿no? ¿No? Y dónde, y si tenían espacios. Y bueno, pues a través de un aplicativo poder mostrar disponibilidad, ¿no? De los parqueos para reservar
y poder tener tu cupo básicamente en un parqueo, ¿no? A través de manejo de sensores, IoT y bueno, pues sistemas de georreferenciación, ¿no? Un proyecto bastante interesante, ¿no? Em, bien, con eso, no sé si Gabriel respondo a tu pregunta, creo que sí. Pero bueno, ahora sí, le voy a dar espacio al ingeniero Llanos, que muy amablemente nos ha estado acompañando. Ingeniero, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, les habla el ingeniero Germán Llanos, estamos en la culminación de este módulo, ¿no? El módulo 3 que nos ha dictado el ingeniero Pablo Marcelo, y estamos muy agradecidos por eso. Y posteriormente, un poquito quería comunicarles que el siguiente módulo el módulo es, es Introducción al QGIS, que es el módulo 4. Eh, Les quería comunicar que este módulo se va a hacer la alteración del horario por el tema de la diferencia horaria por el docente, que el docente está en España. Entonces eso nos afecta la diferencia horaria. Entonces las clases van a ser realizadas del próximo módulo que va a comenzar las fechas de el 7 de diciembre. Van a ser la primera clase de este módulo, del módulo 4. Va a ser de 2 de la tarde a 6, de 2 a 4 de la tarde, cumpliendo las 2 horas establecidas por cada módulo que se está desarrollando continuamente, ¿no? Entonces, no sé si este comunicado también se va a enviar por parte de seguimiento académico al grupo de geoinformática para que ustedes tengan previsiones y se planifiquen el horario del día de las clases. No sé si hay alguna consulta o duda sobre este aspecto. Estoy aprovechando ese tiempo porque después ya no podemos reunirnos, ¿no? Porque posteriormente se va a ver 2 semanas de presentación de trabajos, de este módulo 3 y presentación de recuperatorio y todo eso. Ahora no sé si estoy presto a escuchar cualquier consulta o duda sobre este aspecto. No sé si hay alguna consulta o duda. A que, hola, no sé, hola, hola. Bueno, Buenas noches, ¿cómo está? Disculpe, bueno, Gustavo Solís. ¿Me copia? Disculpe. sí, escucho, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, por favor, si de repente podría nuevamente mencionar sobre el horario que vamos a cumplir referente a lo que acaba de indicar. No logré escucharle lo último. Por favor, te agradecería. Gracias. Bien, las clases van a ser de 2 a 4 de la tarde, ya que el docente va a encontrarse allá en España, son 5 horas de diferencia, entonces 5 horas más. Ahorita estamos aquí, es 9, 10 de la noche, allá es 3 de la mañana, ahora actualmente. Entonces, nosotros tenemos que entrar a las clases de dos de la tarde hasta 4, él va a estar de 7 hasta 9 de la noche, por la diferencia de horario, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo el cambio. Ah, está bien, perfecto, ¿Sí? gracias. Ahora Ya, sí. ya. Bien, ese comunicado vamos a enviar al grupo, todo esto, en función a lo que estamos comunicándoles ahora mismo, ¿no? Eso quería comunicarles a ustedes. No sé si hay alguna duda, consulta. Los días de las clases se van a mantener, que son los sábados y domingos. Solamente se va a cambiar el tema del horario de las clases. Gracias, todo claro. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, duda para dar por finalizado esta pequeña información.
sin nada más, alguien por manifestarse, bueno, gracias por escucharnos y estamos nos volvemos a ver en el próximo módulo, en ese horario establecido que hemos acordado hoy. Bueno, gracias, que tenga buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Germán. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, estimados, ya saben, como les dijo el ingeniero Germán, su próximo módulo se mantiene en las fechas establecidas. Lo único están cambiando el tema del horario por la disponibilidad del docente, ¿no? Que se encuentra en España. Entonces, eh, ese es el comunicado del ingeniero Germán. Bien, entonces ya para ir cerrando esta parte, ir concluyendo, Gabriel, lo que te decía, ¿no? De hecho, no podemos conceptualizar la investigación sin el manejo del Big Data, ¿no? De del análisis de grandes volúmenes de información, ¿no? Es el ejemplo que les mencionaba hace un momentito, ¿no? Por ejemplo, imagínense el poder crear una ciudad inteligente, ¿no? A través de un diseño básicamente de paradas de transporte, rutas, congestión de tráfico, ¿no? Todo esto gracias al análisis de Big Data como tal. Incluyendo con telemetría, IoT, sensores y obviamente el análisis geoespacial, ¿no? Entonces, imagínense que estamos a unos pasos o sea, ya no es tan lejos ni tan loco pensar que en unos años tal vez podríamos acercarnos a un punto en el que, no sé, pues tú tengas una aplicación como en Japón, ¿no? Que tú sabes que el tren va a pasar exactamente en 4 minutos y así, literal, en los mismos 4 minutos está el tren en la parada, ¿no? O sea, no hay un minuto de retraso. Imagínense que acá fuera igual, ¿no? Que en algún momento a través de un sistema de seguimiento continuo, a través de GPS, podamos determinar dónde está el trufi, el micro que necesitamos tomar, en cuánto tiempo va a llegar, dónde hay congestión, ¿no? O si estás manejando, cuál es la ruta más crítica. Si bien lo tenemos hoy en día, pero no es tan exacto, tan específico. Por ejemplo, en Bolivia ya hay aplicaciones de móviles, ¿no? Como Yango o InDrive, que emulan a Uber en otros países, que tú puedes hacer un seguimiento en tiempo real, ¿no? De dónde está el taxi que has solicitado. Entonces, ya sabes en cuánto tiempo va a llegar. Google Maps te ofrece información sobre el tráfico en una determinada ruta, ¿no? Entonces incluso te permite calcular en cuánto tiempo vas a llegar de un punto A a un punto B. Obviamente en nuestro país no está tan exacto, pero ya nos estamos acercando. Entonces, a través de estos sistemas podemos trabajar, ¿no? En estas soluciones a problemas como lo que es la planificación urbana o como les decía, el tema de los desastres, ¿no? Em, Podemos hacer, no sé, pues alertas tempranas de crecidas, digamos, de ríos, ¿no? Con imágenes y con sensores que nos vayan diciendo, ok, em, la imagen de esta mañana nos mostraba un caudal a tanto de volumen, ¿no? Y a través de un determinado algoritmo, determinar si ha habido un crecimiento considerable del volumen o el volumen del caudal, hacer una predicción matemática de decir, ok, con una frecuencia de lluvias en tal tiempo esto podría desbordarse, o sea, se pueden dar alertas de ese tipo o lo que existe hoy en día, ¿no? Sistemas de detección y prevención de incendios que ya se están trabajando gracias a sistemas georreferenciales, Big Data justamente y lo que es inteligencia artificial a través del Machine Learning, ¿no? Entonces, las bases de datos nos permiten tener toda esta información, ¿no? De diferentes estilos, de diferentes tipos, y bueno, pues plantear justamente soluciones a estos problemas que se nos han ido planteando o se nos han ido generando en los últimos años, ¿no? Entonces, el manejo de la información es muy importante, es vital para poder procesar y resolver, ¿no? Plantear soluciones a problemas en distintas índoles, ¿no? Como les decía, planificación, el tema de los cultivos, por ejemplo, ¿no?
se puede determinar si es que va a haber una temporada de sequía con parámetros y con eso hacer una mejor planificación, urbanismo. Hay muchísimo donde se puede trabajar con esta información, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo, ¿no? Empezar a trabajar, como les decía, saber de dónde vamos a sacar la información, saber qué información es la importante, la que necesitamos realmente para desenvolvernos y luego ya pues ir separando esto, irlo puliendo, irlo trabajando para que así generemos información valiosa, ¿no? Información valiosa que nos va a permitir tomar, pues, decisiones adecuadas respecto a diferentes temáticas, ¿no? Entonces, con esto estaríamos concluyendo básicamente el módulo, ¿no? Como les digo, tienen todavía un par de trabajos pendientes en la plataforma, por favor revísenlos y si tienen alguna duda, escríbanme, me tienen ahí en el grupo de WhatsApp, pueden inscribirme por el grupo o si gustan pueden inscribirme de manera interna, ¿no? La idea es que, bueno, podamos aprovechar al máximo esto y nada, quedaríamos acá. Como les digo, yo quedo atento a cualquier comentario o duda que tengan. Escríbanme, por favor, y yo les voy a resolver lo antes posible para que vayamos concluyendo ya con las actividades que tenemos pendientes en la plataforma. Y bueno, pues con esto ya concluir satisfactoriamente este módulo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que han sido un par de semanas bastante beneficiosas, ¿no? Agradecer una vez más a a la ESAM por la oportunidad de poder compartir un poco de conocimiento y experiencia, ¿no? Adquirida en los años con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniera Camargo, ingeniero Germán, por la oportunidad y bueno, pues espero podernos ver en una futura oportunidad, ¿sí? Si no tenemos más consultas, estaríamos quedando acá. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una muy buena noche. Muchas Bueno, gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, gracias. buenas noches. Gusto. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas